Fuertísimo el aplauso para Álvaro Martínez. Gracias, brother. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Ok. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al equipo de Pa' que Sepas por invitarme a hablar en este evento. Este evento que para quien no lo sepa, lo que busca es que en este bello país, en Panamá, cambiemos la conversación. Yo voy a tratar de ser parte de ese cambio de la conversación, así que espero que os guste de lo que vengo a hablar hoy aquí. Ok, mi objetivo es muy simple. Es que de manera conjunta, vosotros y yo, demos respuesta a la pregunta que pone título a esta presentación, que como estáis viendo es ¿qué hace un afgano en Darién? Antes, hablando con alguien, me decía que si era el nombre de una película o un chiste. No es nada de eso. Hoy vengo a hablar de una realidad que está ocurriendo aquí en Panamá. Si probablemente pusiese un título que dijese ¿qué hace un afgano en la ciudad de Panamá?, rápidamente, de manera conjunta, encontraríamos motivos que justificasen la presencia en este país de una nacionalidad que no suele ser habitual, que es Afganistán. Quizá la persona, el afgano, estuviera aquí buscando trabajo o estuviera aquí por motivos culturales o motivos de otro tipo. Quizá incluso, si somos un poquito más arriesgados y la pregunta es ¿qué hace un afgano en Boquete?, que suena también, es un poco raro, en el otro lado del país, también en un área, haciendo frontera, pero en esta vez con otra frontera, quizá el afgano tuviera motivos relacionados con el café. Pero cuando hablamos del Darién, el Darién es algo raro, algo desconocido. ¿Okay? Probablemente ni siquiera la mayoría que estáis aquí habéis tenido oportunidad de ir al Darién. La gente conoce la capital, la gente conoce su riqueza natural. Muchos conocen Piñas, una de las áreas de pesca más importantes del mundo. Y no es raro, porque el Darién todavía hoy sigue siendo una región ciertamente inhóspita, con un aroma peligroso y con un alto desconocimiento de lo que ocurre en mitad de la selva. ¿Ok? En conclusión, los motivos que tiene un afgano, y quien dice un afgano dice 6, para estar en mitad del Darién son otros, y son los que vamos a estar hablando a continuación. Pero antes de entrar en detalle, quizá alguno está pensando en la situación de lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué hace un español que reside en Panamá hablando mamí panameño en el casco viejo de un problema que hay en el Darién? Suena así como medio raro. Nada más lejos de la realidad. Como decía anteriormente, yo en mi día a día me dedico a ayudar a las empresas a mejorar, pero en mis tiempos libres, de manera totalmente amateur, me gusta meterme, profundizar en cosas desconocidas, en cosas que no son protagonistas, en cosas que no me dicen las redes sociales. Y por eso he decidido traer este tema hoy aquí, y para ello voy a utilizar la siguiente agenda que estáis viendo en la imagen. En primer lugar, hablaremos brevemente de qué es el Darién. Hablaremos de la región con el objetivo de estandarizar el conocimiento de todos los que estamos aquí. Después hablaremos de la importancia social y humanitaria que tiene el Darién en el mundo actual, y por último hablaremos de cómo las novedades geopolíticas que están ocurriendo en el mundo pueden provocar que en un año no sean ni 1 ni 6 los afganos que lleguen al Darién, sino que sean miles. Así que vamos a empezar por el principio. Históricamente, el terreno que hoy ocupa la región del Darién puede ser considerado el embrión político de la República de Panamá actualmente. Esto sí que lo sabéis. Allí Núñez de Balboa, un español random que llegó ahí, fundó en 1513 la primera diócesis en tierra firme del Imperio Español, la conocida como Santa María la Antigua. 400 años después, aproximadamente, incluso más, 1922, uno de los presidentes de la República, Belisario Porras, fue el que le entregó a ese terreno la dimensión política que todavía se mantiene hoy en día. Hay una característica llamativa del Darién que poca gente conoce, y es que es la región, la provincia más extensa del todo el país, y a su vez es la región con menos densidad poblacional. 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que estadísticamente se considera casi inexistente, y que es causa directa de los motivos que un afgano tiene para estar en mitad del Darién.
La población actual del Darién, oficialmente, y lo dejo ahí, después vamos a ir sobre ello, es de 55.346 personas. Mayoritariamente indígenas, afrodescendientes y colonos que se mudaron del interior del país, de Chiriquí, de Veraguas, de Los Santos y de Herrera, buscando terreno, tierras, que en el Darién hay muchas, y buscando nuevas oportunidades. Otra de las cosas más llamativas del Darién es que junto a la región del Chocó, la región colombiana del Chocó, al otro lado de la frontera, es una de las áreas más lluviosas del mundo. Lo que no es raro que el propio Darién, todo ese área, sea una de las partes del mundo con más biodiversidad, y por supuesto de Latinoamérica. En sus 575.000 hectáreas de toda la provincia hay más de 900 especies de pájaros, que hacen más en conjunto que las que tienen Estados Unidos y Canadá. Hay más de 2.000 tipos de flores, 160 especies de mamíferos, más de 50 anfibios, algo que hace parte de una biodiversidad que se mantiene todavía hoy en día y que es en parte gracias también a lo virgen del terreno. Sabréis, esto sí que lo sabe mucha gente, que el Darién es la única parte en toda América en la que se corta la carretera panamericana. Desde Alaska hasta Argentina, solamente aquí en Panamá, solamente aquí en el Darién. Os podéis preguntar por qué el tapón del Darién no tiene carretera. Hay infinidad de motivos, cada uno podríamos tener una conversación para ver cuáles son los motivos reales, pero la realidad es que la naturaleza y el progreso llevan retrasando más de 50 años la decisión de si se deben construir o no los 108 kilómetros que separan el pueblo de Yaviza, aquí en Panamá, en mitad del Darién, con la ciudad de Turbo, el pueblo pesquero colombiano en el que se reanuda la carretera panamericana. A pesar de que se corte la carretera, ha habido, como se muestra en la imagen, algún loco, principalmente americano en este caso, que en 1961 el tipo se dedicaba a vender carros en Chicago y decidió que él tenía que demostrar que los modelos que él vendía podían cruzar el Darién. Es interesante mencionar esto porque la historia es graciosa y que es bastante, y sin ofender a nadie, es bastante representativa de parte de la idiosincrasia de algún panameño, porque estos hombres llegaron a Panamá, trajeron camiones, talaron árboles, abrieron tochas para que los carros pudieran pasar en la medida de lo posible y contrataron a indígenas locales para que les sirvieran de guías. Lo que pasó fue que uno de los carros en mitad del camino se quedó sin gasolina, dimensionaron mal la gasolina, entonces al encargado de ese tramo le dijeron: vaya usted al pueblo de Payá, que está en mitad del Darién, y consiga gasolina. Cuando llegaron, el carro no tenía ninguna pieza y tuvieron que terminar con la expedición. Lo que sí dijo este hombre, Dick Doen se llama, por si alguien lo quiere buscar, lo que sí dijo en una entrevista años después que le hicieron en la BBC, es que frente a sus ojos el Darién se había mostrado como el trozo de tierra más peligroso que jamás había visto. Y eso me da espacio para dar, perdón, aquí están las fotos de la expedición, eso me da entrada para entrar a la segunda parte. La pregunta que yo me hago y que quiero compartir con vosotros es cómo el mismo espacio de tierra, el tapón del Darién, el Darién puede representar para unas personas el trozo de selva más peligroso que jamás hayan visto, y para otras personas, humanas también, puede representar una oportunidad de mejorar su vida, de acceder a un mejor futuro. Decía que históricamente han sido varios los pueblos que han tratado de conquistar el Darién. Primero los españoles, que vieron los recursos naturales tan ricos que tiene el Darién, y después, para quien no lo sepa, un siglo después los escoceses trataron de fundar Nueva Caledonia en el Darién. Tampoco lo lograron. Hoy en día son otras las personas que están tratando de conquistar el Darién. Ya no hablamos ni de conquistas entre países, ya no hablamos ni de juegos de reyes. Hoy hablamos de otras cosas. Hoy el Darién es parte de Panamá y dentro de la selva del Darién se está dando uno de los flujos migratorios más importantes del mundo actual. Un flujo migratorio que es importante que lo conozcáis porque mete de lleno a Panamá como país en el elenco de los países en los que se viven realidades humanitarias, como por ejemplo las de las familias de Honduras, que ponen a sus hijos en los bajos y en los techos de los trenes para llegar a la frontera con México,
La realidad humanitaria, por ejemplo, que vivimos en Europa, en un Mediterráneo en el que año tras año mueren cientos de personas tratando de llegar a las islas griegas, a Italia y a España, o la realidad humanitaria de la conocida ruta de los Balcanes. La diferencia es que aquí en Panamá este flujo migratorio no ocupa las portadas de los grandes periódicos nacionales. Es como si habláramos de otros migrantes, de los que pocos importan. Las guerras, las desigualdades sociales y económicas, la miseria, la persecución de minorías, son motivos principales junto a otros totalmente lícitos, como son la búsqueda de una mayor prosperidad socioeconómica o la búsqueda del sueño americano, lo que lleva a muchas personas a iniciar un camino muy lejos de sus casas con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América. Es muy importante mencionar, quizá me habréis escuchado y os habréis dado cuenta, en Panamá, en este flujo migratorio no hablamos de inmigrantes, eso soy yo, inmigrante. Ellos son migrantes, son personas que están de paso aquí, son personas que no se quieren quedar aquí, son personas de camino a otro punto que, como decía anteriormente, es los Estados Unidos de América. Este incremento de personas, de refugiados que están llegando aquí en Panamá se debe también de manera muy especial a que las conocidas como rutas tradicionales de llegada a los Estados Unidos hoy en día no están accesibles. La más famosa de todas, la ruta de Florida, que la habréis escuchado, entrar a Estados Unidos por Florida hoy en día es infranqueable y el camino por Centroamérica se vuelve una opción relativamente sencilla. Para que entendáis, ¿de dónde viene esta gente? Bien, una de las rutas principales es la que llega a países como Brasil y Ecuador. ¿Por qué llegan a estos países? Estos países no exigen a muchas de las nacionalidades de estos migrantes pasaporte o visado. Ellos pueden entrar directamente. Lo que nos dice algo muy interesante de este flujo migratorio frente a otros flujos migratorios es que estas personas inician una migración inicialmente de manera regular. Están moviéndose de país a país de manera regular para sí y posteriormente acceder a un flujo migratorio irregular cada vez que van cruzando fronteras hasta los Estados Unidos de América. Otra de las rutas que siguen es viajando hasta Rusia, de Rusia a Cuba, donde se unen con muchos cubanos que son parte de este flujo migratorio, y desde ahí viajan en avión hasta Ecuador o en barco hasta Venezuela y Guyana. Desde estos puntos inician su camino, llegando en mitad de ese camino al tapón del Darién, aquí en Panamá, insisto en eso. Cuando llegan a ese punto, los migrantes hacen frente a una decisión que puede marcar totalmente su destino. Es ir por el mar o ir por la tierra. Cada una de estas rutas, según los testimonios de muchos de estos migrantes, tiene sus pros y sus contras. El objetivo en ambas rutas es saltarse los controles policiales, entrar de manera ilegal al país. En la imagen están viendo las que podemos considerar las dos rutas estándar, las que mencionaba, la ruta marítima desde la ciudad de Turbo en Colombia por mar hasta Sapzurro. Sapzurro es el último pueblo colombiano antes de la frontera panameña, y de ahí entran caminando a través de la selva hasta Yaviza o directamente a través de la selva. Estas son las dos opciones estándar. Sin embargo, las fuerzas de tarea conjunta, el Senafrón, básicamente ha identificado que a lo largo, sobre todo, y en la vertiente terrestre de esas dos opciones, hay infinidad de puntos de entrada a la selva, lo que, como entenderéis, complica mucho el control migratorio y que es caldo de cultivo para que estas personas no solamente tengan la amenaza de la naturaleza que decíamos anteriormente, sino que también tengan la amenaza de nosotros, del Homo sapiens sapiens. En esa selva hay narcotráfico, en esa selva están las FARC, las fuerzas revolucionarias Colombia, y esas fuerzas se materializan en un perfil muy concreto, que es el perfil del coyote. No sé si lo habéis escuchado en alguna ocasión, y que viene a ser, digamos, el tercer actor por excelencia de esta historia que os estoy contando hoy. Después de los migrantes y la policía vienen los coyotes. Básicamente los coyotes son guías
que contratan muchos de estos migrantes para que les ayuden a cruzar todas las fronteras que tienen que cruzar para llegar a Estados Unidos, incluida también la de Colombia y Panamá. Lo que estos migrantes no saben es que esos coyotes dependen totalmente de los paramilitares, que les cobran $50 por cada migrante que mueven y que les prometen llegar a la ciudad de Panamá, pero que posteriormente los dejan en mitad de la selva o los tiran por la borda de los barcos que contrataron. Y eso no es mentira, ahí lo estáis viendo, 62 migrantes, una noticia de julio del 2018, 62 migrantes fueron lanzados al mar por coyotes en Colombia, un cubano murió. La Interpol considera que este tráfico de personas está facturando mensualmente aproximadamente $3 millones, un negocio relativamente rentable. Y que viene a ser, y que esto me gustaría mencionarlo aquí en público, hay bastante gente, la clandestinidad, la falta de visibilidad a la que hacía mención en el inicio de esta charla, es causa directa de que estén ocurriendo situaciones humanitarias como la siguiente. 31 de enero, hace nada, ya son 12 los cuerpos recuperados tras un naufragio de migrantes en Colombia. Murieron 12 personas, 7 de ellos niños. Díganme, alguno lo habrá escuchado, pero la gran mayoría probablemente ni siquiera lo han escuchado. Por continuar explicándoos, creo que es interesante saberlo, cómo continúa el flujo migratorio de estas personas. Una vez sobrepasan la selva, los que lo logran, muchos mueren, como acabamos de ver, o aquellos que son localizados en mitad de la selva son llevados a las conocidas como estaciones temporales de auxilio humanitario. Allí les dan atención sanitaria y les hacen todas las diligencias oportunas, como por ejemplo el control de estatus migratorio y un nuevo control que se ha añadido recientemente, impulsado por Estados Unidos y que positivamente ha permitido un control de biometría que ha permitido identificar a migrantes que habían llegado aquí a Panamá y que pertenecían al grupo terrorista de Nigeria, Boko Haram. Acto seguido fueron enviados, lógicamente, a los Estados Unidos de América. Actualmente hay 2 campamentos, uno en cada frontera. Lo que está pasando es que el Darién ya no solamente es un tapón literalmente, sino que figuradamente supone un tapón para muchos de estos migrantes que lógicamente lo que quieren es llegar cuanto antes a los Estados Unidos. Cuando se retrasa, están gastando plata, lógicamente andar caminando durante 7 semanas, 7 semanas, por ejemplo, desde Colombia hasta la frontera mexicana, 7 días dentro de la selva, no debe ser un tramo, o sea, agradable para la gente, ¿no? Imaginaréis eso. Tanto es así, es ese retraso en la gestión, que en las propias normas de comportamiento de uno de los campos principales, el de Metetí, ya se le anticipa a los migrantes que estén tranquilos. Se les dice, la estadía mínima será de 5 días, tenga usted paciencia. ¿Ok? Y esto, alguna pregunta que os podéis estar haciendo, o que se puede estar haciendo alguien, es ¿qué tan importante es este flujo migratorio? Viene este español a contarme a mí un flujo migratorio de 100 personas. No, la realidad no es esa, es un flujo migratorio importante. Del año 2006 al 2009, la mayoría de personas que entraban eran de origen chino. Países muy lejanos, como decía anteriormente. De 2009 en adelante se cambiaron los chinos por gente de Bangladesh, de países de África como Somalia o Nigeria. Y del año 2010 en adelante se ha visto una dispersión total de las nacionalidades que entran en Panamá. Mayoritariamente gente de África, pero también gente de Cuba, gente de Haití, que están llegando a las puertas de un país que habitualmente se considera hermano y que en ocasiones no les dejan entrar por esa puerta de entrada a Panamá. Hasta el momento, el año con mayor entrada de migrantes fue el año 2015, como estáis viendo en la imagen, con más de 30.000 entradas en un solo año, mayoritariamente cubanos, que salieron de la isla buscando llegar a Estados Unidos rápidamente para atenerse a la ley que promulgó Obama de pies secos, pies mojados, que le entregaba ciertos beneficios legales a esas personas que se salieran de la isla y lograsen pisar suelo estadounidense. Los últimos datos que se tienen son los del primer semestre del año 2018. Aquí estáis viendo una imagen de uno de los contadores de personas que están entrando de uno de los campos de acogida, concretamente el de Metetí. En esos primeros 6 meses entraron por el tapón del Darién más de 2.900 personas de países
tan llamativos. Yo cuando lo veo en realidad es que es complicado encontrar esa conexión. India, Nepal, Bangladesh, países que en realidad tú te preguntas qué motivo tendría esta gente para llegar aquí al ladito, a las puertas de la selva de Panamá. Este año todavía no hay datos oficiales. Lo que sí se percibe es que hay un incremento de vuelta de los migrantes cubanos que están llegando al Darién. Y no quería, a ver si es posible, dejar pasar la oportunidad de mostraros un vídeo reciente de hace aproximadamente 2 semanas en el que 600 personas, más de todos los que estamos aquí juntos, se juntaron en el otro lado de la frontera, en Sapzurro, ¿recordáis Sapzurro? Y se unieron para cruzar la frontera y poder llegar a Puerto Valdía, ya en Panamá, donde le estaban esperando otras 800 personas para empezar ese flujo migratorio. No sé si lo podemos poner. Ahí está, por favor, escuchar lo que dicen. O sea, se ve, a ver si podemos arreglar eso, se ve que hay bastante gente. Eso es la frontera de Panamá. Hay 600 personas ahí. Ahí lo dijo. Nadie se quiere quedar en Panamá, solamente queremos llegar a los Estados Unidos. Bastante fuerte encontrarse esa realidad aquí al ladito de nuestra casa, o por lo menos me lo parece a mí. Pero bueno, por cambiar un poquito el feeling de la presentación, no todo es negativo, también hay parte positiva. En la imagen están viendo uno de los pueblos, y es que gracias a este flujo migratorio, algunas familias de Darién, de esa región tan olvidada, han podido salir adelante o han podido mejorar económicamente. ¿Cómo? Vendiendo comida al Senafront, o incluso algunas multinacionales han puesto el ojo en Panamá. Ahí lo podéis ver quizás, ahí pone Western Union. Conocéis todos ese negocio, ¿verdad? Lo hay por las ciudades, también lo hay en el Darién, en otro formato, pero también lo hay en el Darién. En ese establecimiento los migrantes reciben dinero de sus familiares de estos países tan lejanos para poder continuar su camino hacia los Estados Unidos. Y concretamente ahí podéis ver, y si no lo digo yo, Nepal, India y Bangladesh. Los 3 países que, si recordáis, tenía la mayor parte de las entradas del primer semestre del año 2018. Por último, podríais pensar que, o bueno, yo lo pensaba, igual me estoy proyectando, pensaba que la mayor parte de la gente que se atreve a meterse en el Darién son gente adulta. Pero las ONGs y los testimonios dicen que no es raro encontrarse con imágenes como esta, familias enteras tratando de cruzar el Darién para llegar a una nueva, supuesta mejor vida, ¿no? Lo que sí dicen todos ellos es lo que, insisto, lo que mencionaba Dick Doen en aquel momento, el loco que se metió con el carro en el Darién, que decía, no lo haga, el Darién es el infierno. Pero vamos ya para el final, vamos a hablar del futuro. Y aquí, bueno, el campo es amplio para prevenir lo que puede ocurrir. Lo cierto es que el futuro del Darién es bastante incierto. Lo que sí se puede confirmar, o lo que yo quiero confirmar en el día de hoy aquí, es que este flujo migratorio que se está dando en el tapón del Darién es una demostración clara de que a pocos kilómetros de nuestra casa, a pocos kilómetros de este lugar relativamente, está ocurriendo una emergencia humanitaria causada por problemas de países a miles de kilómetros de aquí, países que en ocasiones ni siquiera sabemos ponerle nombre. La pregunta que yo lanzo y la dejo ahí es: ¿qué mayor demostración necesitamos para darnos cuenta que somos parte de un globo, de una globalidad? Todos tenemos nuestras identidades. Yo soy orgullosamente español, probablemente cada uno será orgullosamente de su país de nacimiento, pero esta gente también es orgullosa del país del que viene. Los motivos que los llevan a cruzar el Darién no son cuestiones identitarias, son otro tipo de cuestiones como las que hacía mención anteriormente. La solución, yo no la voy a tomar, yo no tengo la solución definitiva, nadie aquí la tiene. Bajo mi criterio, la solución pasa porque la diplomacia latinoamericana elimine los muros y de una vez por todas pueda afrontar este problema de una manera conjunta. Si eso no se logra, me temo que en los próximos años, en las próximas décadas, seguiremos viendo fotos como esta.
Una familia como la que veíamos antes, señores, esto es la estación de autobuses de Albrook. Una familia esperando para agarrar un autobús para llegar a la siguiente frontera, a la frontera de Costa Rica. La solución en ningún paso pasa por demonizar a los migrantes, por el cerrazón y mucho menos por la xenofobia. Las situaciones que están pasando en países como Venezuela o Cuba, horripilentas, malas, desagradables, para la vista, para el corazón, para todo, solamente tienen solución de manera conjunta. Por ejemplo, el caso de Venezuela, un país o una situación que demuestra cómo la concatenación de este tipo de hechos tiene un impacto directo en todos los países que necesitan cruzar esos migrantes para llegar a los Estados Unidos. No es un problema que se quede exclusivamente en Venezuela, al igual que no es un problema que las guerras de Oriente Medio se queden allí. Tienen un impacto aquí en Panamá. En julio del 2018 salieron 150.000 personas por la frontera venezolana hacia Colombia. Durante 2 días, quizás recuerden esas imágenes. El objetivo que tenían era abastecerse de bienes básicos y de medicamentos. ¿Qué pasó? La mayoría no regresó. No volvieron al puesto fronterizo, aprovechando la coyuntura, y huyeron. Hace apenas 2 meses el Senafront sacó un comunicado mencionando que en la mitad del Darién se habían encontrado venezolanos irregulares tratando de cruzar hacia los Estados Unidos de América. Y las cosas no pintan mejor en Europa. Europa, colapsada totalmente por la migración del norte de África, todo hace entrever o contribuye a que lo que puedo pensar yo es que el destino América, ese destino que busca tanta gente, no pare de crecer en los próximos años y que siga siendo cada vez más una opción atractiva para esa gente que tiene que vivir en sus casas, en la puerta de sus casas, guerras en Oriente Medio y África. Quizá alguno de los que está aquí se haya asustado, se haya preocupado con esta realidad. No quiero ser catastrofista, no es mi objetivo en el día de hoy, mi objetivo es informar de esta realidad, pero es un tema serio, es un tema importante y, como decía anteriormente, en base a mi criterio, la opción pasa por afrontar esto de una manera conjunta y con la contribución de todas aquellas personas que quieran contribuir en la medida de sus posibilidades a solucionar esta problemática. Me gustaría terminar leyendo este escrito de Mario Vargas Llosa, que lo voy a leer entero porque es bonito. Dice: he viajado por muchos parajes todavía no invadidos por la llamada civilización y puedo asegurar que pocas veces he visto una vegetación tan exuberante y espléndida, de árboles tan variados y majestuosos, y una colectividad de pájaros tan rica, vistosa, musical, y como la que puebla el cielo y la tierra del Darién. Esta es una cara del Darién, la cara que probablemente conocíamos todos los que estábamos aquí antes de que tuviéramos esta conversación de manera conjunta. Hoy me ha tocado a mí hablar de la otra cara del Darién. Así que simplemente me gustaría tomarme la libertad de darles un consejo. En la medida de lo posible, como decía anteriormente, no permitan que la frontera del Darién se convierta en la frontera de los migrantes invisibles. Las personas desfavorecidas del mundo van a seguir buscando una mejor vida, igual que si cualquiera de ustedes, en vez de estar aquí, estuviera allí, lo haría. Así que quiero dejar esto aquí. Mi objetivo es que la próxima vez que alguien les pregunte qué hace un afgano en el Darién, por favor, díganles la verdad. Así que nada, muchas gracias a todos. Un aplauso para Álvaro.